Para el día de hoy vamos a estar hablando del sostenimiento, cómo nosotros podemos hacer una conservación, cómo podemos preservar el proceso, cómo podemos asegurar o cuidar, brindarle esas cosas que se necesitan para estar cultivando lo del día a día, para estar supliendo necesidades por medio de cosas que para nosotros a veces son deberes, obligaciones, compromisos, pero que van mucho más allá y que llevan precisamente a que nosotros podamos cumplir con propósitos, la recuperación. Algo particular que hay en el sostenimiento, si nosotros estamos hablando de la identidad, algo que es fundamental en el sostenimiento es que nosotros cambiemos la mirada y que cambiemos la percepción frente a los deberes. Porque para nosotros desde el pensamiento adictivo nos han atraído mucho más los derechos, nos ha traído mucho más cuando nos hablan de privilegios, nos hemos visualizado una mayor utilidad en la parte recreativa. Prácticamente a veces no hemos superado unas barreras que nos hacen ver a nosotros el aprendizaje y el desarrollo de nuestra identidad por medio de la motivación, que eso ya lo hemos hablado en varias oportunidades acá en la escuela. Para nosotros a veces eso no se convierte en parte o en el inicio de un ciclo positivo, sino que nos deja a nosotros en medio de ciclos donde puede gobernar más la parte emocional, ciclos donde nosotros nos encontramos frecuentando situaciones más emocionales, donde nosotros interpretamos más las cosas por medio de las emociones que generan y no por medio de una convicción o de nosotros poder reconocer unos principios que mantienen el sostenimiento y que mantienen el proceso en un ritmo, digamos, adecuado. Y pues eso nos condiciona a nosotros en la forma en la que nos desempeñamos, que participamos en el proceso. Cómo sentimos que cosas que nos corresponden a nosotros en el sostenimiento, a veces hemos tenido problemas para valorar lo que nos corresponde a nosotros, hasta qué parte nosotros debemos hacer, desde qué parte debemos hacer, confundimos límites. Y en la parte de las adicciones hubo una pérdida de límites. Los límites nos ayudan a nosotros a poder marcar esas áreas en las que nosotros en las que nosotros conllevamos acciones, en las que nosotros podemos contribuir de cierta manera para un sostenimiento. O sea que cuando nos hablan a nosotros de sostenimiento, es nosotros adecuar las acciones de acuerdo a la necesidad que tiene el proceso, de acuerdo a lo que el proceso nos va requiriendo a nosotros. Entonces, si vamos a hablar de un sostenimiento, es como yo poner algo que pueda de verdad servir en cierta área.
Digamos que si yo voy a poner a una persona a que, digamos, una persona que no está en una capacidad de algo y le voy a encargar una responsabilidad de la cual todavía no está capacitado o todavía no tiene claro qué es lo que lo hace avanzar en sus etapas, o no tiene una claridad por dónde va a empezar, ni tiene unas pautas claras, pues digamos que esa persona no va a poder facilitar el sostenimiento de eso que se le asigna. Y si nosotros vemos en la diapositiva que tenemos proyectada, pues hay una parte donde hay unas cadenas y esas cadenas como que se rompen y empiezan a aparecer unas aves, como unas aves representando la libertad. La libertad es una cadena, la libertad que tenía una cadena, porque nosotros tenemos a veces unas cadenas que son producto de situaciones que vienen por medio de unos vacíos, por medio de unas limitaciones, a veces mentales, unas limitaciones que a veces son de nuestras creencias, de lo que nos han impartido a nosotros a través del tiempo, de la información, porque la información también puede representar una cadena y empieza a pasar a una libertad donde podríamos nosotros llamarla como una etapa del conocimiento, en donde no se sostiene un proceso de la misma forma. Si uno lo quiere sostener por medio de información o por medio solamente de, de lo que yo he creído o de pronto lo que ha sido implantado en mi vida, en las creencias, a lo que ya se me presenta también una forma de sostenimiento, un recurso para yo poder realmente sostener el proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos información, a veces esas informaciones nos encierran a nosotros en un círculo, nos encierran en ciclos, nos encierran como en unos laberintos emocionales, donde nosotros a veces no encontramos soluciones, no encontramos definiciones, y donde en el mismo espacio vamos, vamos viviendo o vamos encasillando todo lo que nos rodea. Y en esos ciclos se empiezan a añadir ciertas cosas. El texto que nosotros tenemos ahí en la diapositiva dice: la adicción incluye a su paso distintos trastornos. O sea que la adicción no solamente era que uno aumentara el consumo, sino que en el sostenimiento de ese consumo, que pasaba como de el deseo hacia una dependencia, que pasaba del uso al abuso de sustancias, se iban incluyendo otros trastornos. Algunas personas de pronto en su consumo, de pronto ya no frecuentaban las mismas conversaciones, ya no se hallaban en los mismos espacios, ya cambiaban conducta respecto a su alimentación, a su presentación personal, ya cambiaba el aspecto físico y se empezaban a aumentar como las cualidades de ese consumo.
Entonces hay otras personas que de pronto ya después de una frecuencia con el consumo, ya empiezan a adquirir trastornos también mentales, trastornos cognitivos. Una persona normalmente una persona se queda pensando en que el consumo sigue siendo el mismo que cuando empezó, así ya lo tenga en unas condiciones muy avanzadas. Y a veces la persona se queda pensando en que el consumo sigue siendo social, ya después de tener un nivel de adicción avanzado. Hay personas que también enfrentan situaciones donde les diagnostican eh, enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas, en donde ya control y en donde empieza a haber pérdida de conciencia frente al consumo y donde empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces la adicción, dice la adicción incluye a su paso distintos trastornos. También dice, por eso es necesario un sostenimiento integral en la recuperación. Cuando nosotros estamos hablando de un sostenimiento integral y que nos lo dicen que es porque se han incluido distintos trastornos de los cuales a veces no tenemos conocimiento, que a veces ignoramos, que a veces decimos, no, mi único problema pues era esto, pero no entendimos que se iban sumando cosas en ese ciclo, porque también hay un sostenimiento negativo. Ya a veces no entendemos que en ese ciclo se nos fueron sumando otros problemas, que ese caminar en círculos nos hacía ir pasando por lo que sembraba la adicción y que mientras pasábamos, esas cosas iban creciendo y esas cosas se iban añadiendo posteriormente a la condición de nosotros y a lo que nosotros llamamos como nuestra situación, nuestra condición de consumo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sostenimiento, es porque no solamente se está combatiendo una problemática, sino que asimismo como se añadían cosas en la edición, pues también tenemos que añadir cosas al sostenimiento para que se fortalezca la identidad y para que esas contribuciones que nos afirman a nosotros puedan darse efectivamente. Entonces, dentro del sostenimiento, a nosotros nos ponen normas, una fundación. En el sostenimiento, a nosotros nos van poniendo unas etapas, nos van poniendo un camino en el que nosotros lo que nos mandan a hacer a través de eso es simplemente a poder sostener eso. Donde lo que nosotros vamos experimentando en el proceso, lo que nos propone a nosotros el proceso es aplicar unas cosas, pero aplicarlas no solamente aplicarlas un año, solamente aplicarlas mientras nos reponemos físicamente, sino que nos enseñan a que nosotros entremos en un ciclo en el que si nosotros ahí tenemos también la imagen, un logo como de un ciclo, en el que uno pasa de una etapa a otra, después de esa etapa, de lo que ha adquirido en esa etapa, se conduce a otra, pero entonces algo particular ahí es que él sigue un circuito, o sea que se sostiene
ese movimiento en el que nosotros vamos entrando en el proceso de rehabilitación. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues yo me imagino que si nosotros aprendemos algo y después pasamos a otra etapa donde nos hacen ciertos ajustes a nosotros, donde nos añaden un aprendizaje, donde nos reformulan a nosotros esas cosas, después nos hacen pasar a otra etapa y ¿por qué vamos a volver a la misma? Entonces hay cosas que a nosotros no nos parecen lógicas dentro del proceso de rehabilitación. ¿Por qué si ya paso por aquí, por qué otra vez me están pidiendo esto? ¿Por qué será que otra vez me están pidiendo a mí prácticamente como reinventarme para yo vivir una etapa en la que ya pasé, poderle imprimir todo ese desarrollo por el que ya me ha pasado el proceso? ¿Qué es lo que yo tengo que sostener ahí? Si me están volviendo a hacer como un mantenimiento, cuando estoy otra vez retomando, cuando estoy haciendo como un replanteo del aprendizaje, porque el replanteo a veces lo tenemos como, no, pues yo tengo que recordar algo y que por eso tuve una recaída. Entonces la persona cuando vuelve por segunda vez a una fundación, muchas fundaciones le llaman un replanteo. Pero si nosotros estamos hablando de un sostenimiento, pues el replanteo no requiere una recaída. O sea que si un replanteo no requiere una recaída, es porque el sostenimiento nos lleva a nosotros a retomar cosas que a veces por la condición de nosotros, que a veces, así como hemos adquirido cosas negativas al paso de la adicción, pues también podemos adquirir cosas negativas estando alejados de la adicción, por la, por la realidad en la que nosotros vivimos, por la sociedad en la que nosotros vivimos, por la cantidad de información que nos está bombardeando a nosotros constantemente, por las ideologías que nos rodean a nosotros, las creencias, por, por la cultura que nos rodea a nosotros, la cultura donde se exalta a veces el consumo, donde se exalta a veces el egoísmo, donde a veces se puede exaltar el individualismo, y ahí ni siquiera tiene que ver la droga, pero toda la realidad en la que nosotros vivimos, a veces nos quieren sacar del sostenimiento, a veces nos quieren sacar de la forma original en la que nos han brindado a nosotros algún aprendizaje. Entonces, pues en este tema, pues es importante uno reconocer que para el sostenimiento nosotros necesitamos estar retomando cosas. Así como manteníamos la adicción por medio de ciclos y se iba potenciando problemáticas y se iban agregando problemáticas a la adicción, asimismo en el ciclo de sostenimiento, pues nos toca involucrar cosas que nos trabajen a nosotros integralmente para que vayan rompiendo, como vemos ahí la imagen, para que vaya rompiendo esa cadena y se empiece a potenciar el sostenimiento, se empiece esa recuperación a invadirnos a nosotros integralmente, a tomar de nosotros lo que, lo que debe tomar, para que empiece como a tener incidencia en todas esas partes que nosotros realmente necesitamos trabajar.
Entonces, en el sostenimiento es simplemente nosotros valorar lo que nos brinda el proceso desde que nos levantamos y sabemos que tenemos un diario de vivir hasta que nosotros tengamos que cumplir con ciertas cosas que a veces pensamos que solamente son para memorizar, pero que no solamente implican eso. Yo me acuerdo que a mí cuando me tocaba hacer una fila, había una persona diciendo, la fila ayuda para esas capacidades del carácter. La fila le fortalece la paciencia. La fila le fortalece el autocontrol. Una fila le fortalece a usted esa irritabilidad. Le ayuda a manejar las emociones. Le ayuda a tener un orden. A poderse ajustar a un sistema que le está permitiendo recuperar su propia vida, para que uno se saliera de ese ciclo en el que decía otra vez una fila, otra vez me están diciendo eso, otra vez están exigiendo así, para que uno se saliera del ciclo negativo y se empezara a meter en un ciclo en el que uno empezaba a hacer un sostenimiento del proceso, y en el que uno empezaba a agregarle cosas a esa identidad, y que ya uno empezaba a ver que la forma de añadir cosas no solamente tomaba lugar en la adicción, en donde uno podía, por la droga, terminar pidiendo, por la droga, no dormir, por la droga, no comer, sino que ahora empezar a conocer un proceso en el que por la recuperación empezara a sentir algo, de que por la recuperación empezara también a hacer cambios, donde por esa misma recuperación uno empezara a distribuir mejor su tiempo, a ver en las cosas mínimas que se podía realizar un sostenimiento. Entonces, pues vamos a dar la palabra a las personas que quieran participar, que nos quieran dejar su valioso aporte sobre el sostenimiento. Entonces, levantaron una mano. Buenos días, mi líder Felipe. Sí, desde acá, desde el Vergel, tenemos unos aportes. Buenos días, bien, desde acá de la Vergel, podemos hablar de sostenimiento. Puede ser que uno se pueda apoyar en un sostenimiento negativo, que puede ser las malas conductas, malos pensamientos, que sería como en lo integral, en lo íntegro. Pero si estando en el proceso de rehabilitación, nos enfocamos en un sostenimiento positivo, sería como enfocarnos en lo que nos va a ayudar, como en una buena conducta, en un buen comportamiento, en una buena disciplina, una buena mansedumbre, en hacer caso, en tener un juicio y hacer las cosas bien, tener un sostenimiento positivo que nos ayuda a mejorar como persona, que nos ayuda a mejorar en lo íntegro, en lo que vive por dentro de nosotros, mejorar cada día como persona. Tener un sostenimiento positivo fuerte que nos ayude a crecer, que nos ayude a tener un mejor conocimiento, que nos ayude a hacer las cosas cada día mejor y fortalecerlo para mentalmente no volver al sostenimiento negativo que teníamos, porque puede ser que nosotros creamos un sostenimiento negativo en el momento en que creíamos que de pronto necesitábamos de la droga para sostenernos, para supuestamente sentirnos bien, pero en verdad nos hacía sentir era peor. Entonces, si acá formamos un sostenimiento positivo, un sostenimiento que en verdad nos ayude a ser fuertes, vamos a poder
sostenernos bien, vamos a poder tener un buen sostenimiento sólido que nos ayuda a estar bien y a ser mejores personas. Y pues sí, ese es mi aporte de acá desde el Vergel. Muchas gracias. Yo creo que así como lo acaba de decir, el sostenimiento se, se da en el momento en el que nosotros le vamos como alimentando algo que el proceso tiene como propósito y que vamos alimentando un sentido que a veces, que a veces no es el mismo de nosotros. A veces el proceso puede ir en sentido contrario de cosas que nosotros esperamos, o que a veces va buscando unos intereses distintos, pero pues estamos hablando de que es necesario un sostenimiento integral, pues necesariamente necesitamos trabajar esa parte. Como el apóstol estaba hablando hace unos días, necesitamos dejarnos sorprender por el proceso, porque lo integral no era lo mismo que lo que desarrollábamos en la adicción. En la adicción a veces suplíamos algo básico, algo muy del cuerpo, y no podíamos materializar esos ideales que se podían tener integralmente, o no podíamos ampliar lo que era la vida para nosotros. Entonces, esa parte es importante, como las contribuciones que nosotros hacemos para ese sostenimiento. Entonces, el apóstol levantó la mano. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días, saludos a todos. Sí, yo creo que sostenimiento en el proceso de rehabilitación tiene que ver con una identidad, con mostrar una imagen de recuperación, una imagen de transformación. En ese orden de ideas, pues yo me adelanto y creo que este es un paso. Ahí en la definición tú las tienes, pasos. Y es el conjunto, digamos, donde se reestructura unos pasos, unas acciones, unos recursos, una estructura, todo lo que tiene que ver en el marco de un proceso, los ingredientes, los factores que van a permitir a mí sostenerme. Muchos inician. Yo no tengo el porcentaje exacto, pero le puedo asegurar que más del 90% de las personas que inician un proceso de rehabilitación se les dificulta sostenerlo. O sea, lo que yo estoy haciendo hoy, esta clase, esta educativa, este aprendizaje, esa lectura, esa escritura, que yo lo pueda llevar a un nivel tan grande, que yo lo pueda potencializar, que yo lo pueda retroalimentar, que yo lo pueda multiplicar para que al paso del tiempo me permita sostenerme en el proceso de rehabilitación. He visto personas terminar procesos en una fundación y en un día, en 2 días, en una semana, en un mes, en 2 meses, anular lo que estamos mencionando hoy, sostenimiento en el proceso de rehabilitación, dificultad para sostener, para mantener un proceso de recuperación, para sostener unos hábitos, para sostener unas conductas, para sostener unas emociones, para sostener unos conocimientos que hacen parte del proceso de rehabilitación. Mire, sostener, y ahorita lo voy a buscar, se lo voy a regalar
Porque es que sostener es otro nivel, es otra etapa, es otra fase, es otra instancia de la recuperación. Y reitero y me cuestiono yo mismo con eso. Yo hice por ahí 9, 10 procesos y tenía dificultad para sostenerme. Hasta que entendí lo importante que era de utilizar los recursos que me estaban ofreciendo, de utilizar lo que hacía, las acciones, las terapias, las educativas, las prédicas, todo en aras de sostenerme, porque me cansé de desgastarme en vano, ir, volver, como para muchos, el día de hoy, el proceso de rehabilitación se ha convertido en un círculo vicioso de ir y volver, entrar a una fundación, entrar a otra, volver a otra, pero se la pasan dando vueltas y no logran sostener el proceso de rehabilitación. Eso me parece a mí muy complicado. Y entonces uno se encuentra personas en una fundación, en la otra, va uno a otra, y no se pueden salir. No se pueden salir del círculo, del lodo, del pantano, y simplemente porque no están trabajando en sostenerse. Lo ideal es sostenerse, y por eso usted de alguna manera paga un precio en la recuperación. Todos nos sostienen la casa, todos nos sostienen la fundación, todos nos sostienen los conocimientos, todos nos sostienen el aprendizaje. Sostenimiento, tienen aquí en la frase, en la descripción. Usted está sosteniendo, está ayudando a empujar la estructura de su vida, pero cuando yo empujo adentro, por ende empujo afuera. En los procesos de rehabilitación, y lamentablemente la mayoría de personas no están ni convencidos del cambio. Alguna vez alguien me echó una frase y me echó un cuento y me decía, hombre, Matías, un proceso es como cuando vamos empujando una carretilla. Hay unos que van arriba en la carretilla, que están montados arriba en la carretilla. Hay otros que están a los lados mirando, uy, cuidado esa carretilla, a la derecha, a la izquierda. Y hay otros que están empujando a esa carretilla, que la están llevando cuesta arriba. Otros van arriba y otros están acá a los lados diciendo cómo se debe empujar, cómo se debe direccionar. No todos empujan el proceso. No todos están trabajando el aquí y el ahora. No todos están trabajando el solo por hoy para empujar el proceso de rehabilitación. Le voy a dar un consejo. Si usted lo pone en práctica, yo lo invito a que usted me llame y le voy a dejar el número aquí, lo voy a poner aquí en el chat, lo voy a poner aquí para que usted lo guarde, apúntelo en sus notas, para que usted me llame en unos 4, 5 años y me cuente cómo le va, para que conversemos por ahí en 4, unos 5 años. Yo más o menos ahí puedo hablar de sostenimiento. Ni siquiera aquí le voy a hablar de sostenimiento. Le voy a hablar de sostenimiento en un proceso de rehabilitación en unos 4 o 5 años. Por allá usted me llama. Donde esté me llama. Yo le salgo, nos tomamos un café. Me habla de sus metas, me habla de sus logros, me habla de su progreso. Ahora no le digo que nos reunamos, porque si le digo que nos reunamos ahorita, el café me toca gastarlo a mí. Pero si nos reunimos en unos 4 o 5 años,
El café en Juan Valdez, en Starbucks, donde usted quiera, en OMA. Si estamos hablando de sostenimiento, nos tenemos que encontrar allá. Nos tenemos que encontrar en Juan Valdez. Ay, no, pero es que vale 8.000, 9.000, un expreso. Estamos hablando del sostenimiento. El sostenimiento a usted le va a dar para eso y para mucho más. Si estamos hablando de sostenimiento, he venido haciéndole mucho énfasis a Felipe que no hable por hablar. Aquí esto lo tenemos que llevar a la teoría, tenemos que pasar a la práctica. Espero que no se estén durmiendo, ¿no? Yo sé. Si no sostenemos ni una clase ni una charla de 1, 2, 3 horas, vamos a sostener un proceso de 4 y 5 años. Por eso le digo, en 4 o 5 años, usted es el que va a pagar el tinto. Usted es el que tiene que estar muy bien si estamos hablando de sostenimiento. Ahorita, por eso le digo, es muy válido que usted esté ahí, que de pronto esté en proceso de construcción, que usted esté estructurando esas acciones, esos conocimientos, esos comportamientos que le van a permitir sostenerse. Todos llegan, no, yo hago mi proceso, yo voy a cambiar, se lo prometo, mamá, vine a cambiar, voy a hacer las cosas bien, estoy cansado de esa vida, yo sé que no es lo mismo, estaba consumiendo mucho. Todos arrancan bien. Casi todo lo iniciamos bien. Hasta un cuaderno. Cuando usted inicia un cuaderno, ¿cómo es empezándolo? Cuando el cuaderno va ya de la mitad en adelante o cuando ya va finalizando, ahí se les acaba la gasolina. Y a la gran mayoría se les acaba la gasolina al final. Escobas nuevas. Hay demasiadas escobas nuevas al inicio. Pero empieza uno a los 6 meses, al año, a los 18 meses. Yo hablo de recuperación. Por ahí después de los 4 años yo me le quito el sombrero a usted, le beso los pies, le salgo. Y mentira, si usted tiene entre 4 y 5 años de sostenimiento, es porque ha hecho las cosas bien, es porque se ha dejado consolidar, es porque se ha dejado poner fundamentos, porque muchos, aún estando en la fundación, no sostienen lo que tienen. Estando en el proceso, se cambian de canal. Estando en el proceso, recaen en conductas y en comportamientos. Estando en el proceso, fallan. Pierden los principios y los conocimientos de la recuperación. Se dejan influenciar y se montan en acciones que no tienen nada que ver con el sostenimiento. Yo sí prefiero a usted confrontarlo y me confronto yo, porque lo puedo mirar a la cara, porque recientemente hice un video que llegó a más de 80.000 vistas, que yo no sé cómo hay personas que le dicen a otro que dejen de soplar, que dejen de consumir cuando ellos todavía están en consumo. Puedo decirle con toda la autoridad moral de que si le digo a usted, perdón, 121.390. Aquí lo tengo. Donde hablan bonito de recuperación, de farmacodependencia, hasta profesionales, terapeutas, directores, y no viven la sobriedad, no se sostienen. Llevo ya más de 20 años sostenido, primeramente por la misericordia de Dios, porque sin Él no somos nada. Y segundo, porque me ha tocado hacer esfuerzos, ojo, sobrehumanos, ir al límite por poner en práctica toda esa charla, todos esos conocimientos, toda esa terapia, que ahí
A veces me daba piquiña, me daba incomodidad, me ponía los cachetes rojos cuando me confrontaban. Clave sostenerse, porque es que deben gastar 12 meses, 7 meses, 18 meses, 24 meses en la fundación para salir a lo mismo. Por eso, sostenimiento tiene que ver con todas las acciones, recursos, la estructura, los hábitos, los pensamientos que usted necesita para a largo plazo poderse sostener. Y muchos solo piensan en salir, en irse en proyecto de vida, pero y el sostenimiento de su proceso. Yo por eso no me desgasto que proyecto de vida. Una vez vinieron aquí unos profesionales, unos familiares y unos expertos, que no, que Matías, que el proyecto de vida, los muchachos, que es importante, que yo te doy los cursos gratis. Y con pena y dolor me tocó decirle, vamos saliendo, porque ¿para qué empezamos a generar expectativas, a crearles castillos, a crearles ilusiones? Yo no soy vendedor de ilusiones. A venderles ilusiones a la familia, que va a salir panadero, que va a salir electricista, que va a salir concursos del SENA, que va a salir profesional. ¿Para qué yo le vendo a usted que va a salir psicólogo, especialista en farmacodependencia, cursos de sinergia nivel 1, nivel 2, nivel 3? Si usted no ha aprendido a sostener su proceso, si usted no ha aprendido a cuidar lo poco y nada que tiene, así como se les esfuma un bombón en la puerta de un colegio, a muchos se les esfuma la honestidad en un abrir y cerrar de ojos. Y padres quieren que su hijo cambie cuando ellos no han cambiado. Cuando son los más deshonestos, cuando son los que no digan nada. Guarde este billete y métalo debajo de la almohada y no le diga nada al director. ¿Vamos a estar dispuestos a sostener un proceso de rehabilitación así? Con pena y dolor, pero como le mencioné ahorita, si usted lleva 4 y 5 años, usted tiene que estar muy bien, pero aún así, a mí me enseñaron a sembrar, a mí me enseñaron que es mejor dar que recibir. Le puedo gastar el tinto en unos 4 y 5 años, así valga ya en esa época, de aquí a allá no sé si valdrá 15, 20 mil o 30 mil pesos, pero si estamos sostenidos por la misericordia de Dios, por unos conocimientos y por unos principios, yo creo que Dios nos va a ayudar. Yo creo que Dios nos va a ayudar a pagar 20 o 30 mil pesos un tinto. A mí no me duele comprar libros. Yo entro a una librería y hago una inversión altísima en libros. A mí no me duele invertir tiempo aquí. Tengo miles de ocupaciones en este momento, pero he venido y le he dicho a Felipe, hay que ser más contundentes con la gente, no hay que dejarlos que se acomoden. O sostenemos o no sostenemos, viejo, pero aquí no que a medias, que unos días sí, que 2 meses firme y después no. O estamos firmes, o estamos en la roca, o estamos parados en un proceso de rehabilitación, o desconfundámonos, mi viejo. A muchos he tenido que decirles con pena y dolor, papi, lo tiene prendido, está hueliendo dentro de la misma fundación porque la tiene aquí en la cabeza, vea, la tiene aquí. Sostener el proceso de rehabilitación es un reto y casi que era la parte que se me dificultó por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Salía, se burlaban mis amigos, usted es por una fundación y aquí volvés al tiempo, aquí a lo mismo y llegas al mismo parche. Ya se me burlaban, ya me cogían de estrague. Hasta me decían, te vas por allá y venís aquí, es a soplar con más fuerza, es a soplar con más gordito, más repuesto y mejor vestido. Ya era el hazme reír del combo. De eso llegué a rescatar algo, no me sostenía. Tiraba aguante, tiraba resistencia, pero no me podía sostener. Hasta que entendí que tenía que estructurar mejor mi proceso. Tenía que desconectar y conectar otras cosas. Ahí todos los que están sentados no sostienen. Y a veces son más los que desestabilizan que lo que sostienen.
A veces dicen que uno tiene preferencias, a veces dicen que uno tiene rosca, y déjeme decirle que usted está en todo el derecho de decirlo, y yo le digo amén, y le digo acepto. Porque es que yo tengo que engancharme, tengo que trabajar, tengo que dedicármele al que sostiene. Si sostiene aquí, si usted hoy está sosteniendo, va bien. Si hoy usted está sosteniendo el proceso, su casa, la dinámica, la estructura, definición, a mí me gusta trabajar mucho las definiciones. Sostenimiento, refiere a conjunto de acciones, recursos o estructuras destinadas a mantener, apoyar o sustentar algo. Si usted no está sosteniendo aquí, y voy a tratar de mirar a la cámara, usted es un charlatán, usted es un mentiroso. Porque si usted no está sosteniendo ahorita lo que tiene, usted es un enredador y manipulador que me va a decir a mí en la cara que va a salir a sostener un proceso de rehabilitación en la calle. Usted me va a cuentear a mí, con todo respeto, que soplamos de la misma, que no está sosteniendo allí ni siquiera el solo por hoy, ni siquiera el proverbio del día, ni siquiera la educativa. Me va a decir que va a salir a sostener afuera un proceso de rehabilitación que requiere más envergadura, donde tiene la droga en la calle, en la esquina, le pasan, donde tiene redes sociales, Facebook, Instagram, donde todo el mundo le habla, donde todo el mundo le ofrece. Yo no sé, yo no lo entiendo de esa manera. Pero yo prefiero no engañarme, no autoengañarme. Yo le hablo claro a mi cabeza. Si siembro bien, recojo bien. Si sostengo adentro, voy a sostener afuera. Porque la batalla yo la pierdo primero acá. La batalla primero la pierdo en mi interior. Y si conquisto adentro, voy a conquistar afuera. No conozco otro modelo de recuperación. Cuido bien internamente para cuidar bien externamente. Y aquí, y en la mayoría de las fundaciones, el número mayoritario de personas son ya repitentes. Hace poco me llamó un personaje de la cárcel. Desde la cárcel. 40 años y tenía 43 procesos de rehabilitación desde la cárcel de Santander de Quilichao. A que le regalara palguito de las cosas que necesitan allá. 40 años y tenía 43 procesos de rehabilitación. Y eso se lo dije hace unos añitos, unos 3 o 4 años. Y lo mismo, que ya estoy bien, que aquí, que yo trabajé en tal fundación, que yo hice esto, que papá, hasta una vez me dijo, voy y le colaboro. Y dije, no, gracias. Colabórese usted. Si usted se colabora, vamos bien. No ha podido sostenerse y sigue dando vueltas todavía. Yo creo que empezó desde joven y ya ha perdido muchas cosas. Se lo voy a dejar se lo voy a regalar hoy. Si usted me acompaña, y se lo voy a dejar, tome nota. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Es más, tiene un título, El misterio de la piedad. Sostener un proceso de rehabilitación es un misterio que hay que descubrir. Son estrategias, son estructuras, son acciones donde nosotros podamos sostenernos. Dice así la palabra de Dios santa y bendita. Esto te escribo, le estaban escribiendo a Timoteo. Ahora me lo escriben a mí y ahora se lo escriben a usted. Esto te escribo, Matías. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Sepamos cómo conducirnos. Cuando dice la casa de Dios, somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y Dios no creó un templo para que nosotros le metamos humo,
y cosas negativas para que lo destruyamos. Sigue diciendo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué sostiene una casa? ¿Sabe qué sostiene un templo? Las columnas. Pero no puede haber columnas, no puede haber columnas si usted no es baluarte de la verdad. No las pueden haber si usted no es baluarte de la verdad. Por eso, en las comunidades terapéuticas se dice que la honestidad es la clave. Y si usted no erradica el autoengaño de su cerebro, el autoengaño psicológico, no hay nada. No va a sostener un proceso de rehabilitación. Lo que sostiene una casa son las columnas. Y lo que sostiene un proceso de rehabilitación es la honestidad. Por eso usted debe ser una columna y un baluarte de la verdad. Ojalá mire a su compañero y usted tiene que verle cara de columna. Una columna es la que sostiene, pero no podemos sostener si no hay verdad, si no hay honestidad, si no hay acciones que le permitan a usted sostenerse, si no hay carácter. ¿Usted cree que usted va a sostener un proceso de rehabilitación donde usted se deja influenciar todavía? ¿Donde todavía usted se deja contratar? ¿Donde todavía usted le da como temor enfrentar lo negativo? ¿Donde por su lado su compañero hace lo que no va y usted como si nada? Vuelvo y le digo, proceso de engorde. Proceso para coger fuerza y salir a soplar más y mejor vestido. No sé si eso es lo que usted quiere, pero yo me cansé y tuve que tomar una determinación y una decisión. Si voy a estar aquí, voy a hacer las cosas tan bien que me permitan sostenerme al paso de los años. Y no se lo digo porque no me haya equivocado, no se lo digo porque sea perfecto, no. Esto es una lucha fuerte por no volver al mundo de la droga. Esto es una lucha fuerte por sostenernos. Ahí se lo dejaré de tarea. Ahí se lo dejaré de tarea. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta a la vuelta. Hay que ser contundentes, efectivos y eficaces y darnos cuenta si queremos cambiar o todavía estamos engañados y lo que estamos esperando es el pretexto, la excusa o la oportunidad para volver a lo mismo. Una persona que sostiene un proceso de rehabilitación es coherente, es íntegra, no tiene que tener tantos ojos encima para actuar bien. No necesita tanta vigilancia para actuar bien. Yo le decía ayer a un muchacho aquí, ¿usted cree que con 15 meses que tiene usted de fundación yo voy a estar ya pendiente de usted que no se huele, que no se vaya? Ya si usted ahí no sabe lo que quiere y no sabe para dónde va, estamos jodidos. Estaríamos jodidos. Ya no es un bebé, ya tiene usted que no solo caminar, correr, sino hasta volar. Y si no lo hace, es porque no ha trabajado la estructura para sostener. Todos nos sostienen, pero qué bendición que todos lleguemos a sostener. ¿Y cómo nos miden eso? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Usted ya no puede ir recostado. En su casa necesitan que usted ayude a sostener a sus viejos emocionalmente, a su familia, pero usted va a seguir siendo la carga, usted va a seguir recostado. Desde lo emocional y desde todo sentido de la palabra, necesitan columnas, necesitan que usted llegue a pararse firme, a que usted no sea el mismo tormento, el mismo dolor de cabeza, a que no genere la misma zozobra. Si usted aprende a sostener el proceso de rehabilitación que implica su propia vida, va a sostener el de los demás.
Hoy yo puedo ser soporte para los míos, hoy puedo ser soporte para mi familia, para mis hijos, para mis padres. Hoy puedo ser soporte para muchas personas, hoy puedo ser soporte en la sociedad. No sé si eso es lo que usted quiera, no sé si se identifica. Y esa es su visión y ese es su propósito. Porque es muy duro estar en una fundación cohibido, restringido de cosas para salir y no sostener y no durar nada afuera en la calle. Y vuelva y entre. Dígale a Dios que le ayude para que usted se pueda zafar de eso, familia. Amén. Bendiciones, Felipe, ese es mi aporte y ahí los dejo. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, apóstol. En el sostenimiento, prácticamente, como está diciendo el apóstol, si la persona dentro de la fundación no toma bases que le ayuden a sostenerse, pues va a seguir buscando que lo sostengan cualquier tipo de opinión que vengan a darle sobre el proceso, va a aceptar cualquier tipo de intervención. Por eso a veces en la fundación, a veces se ve que la persona prefiere buscar una individual con el compañero, prefiere buscar la individual en la visita, que a que le digan o a que lo confronte la persona que de verdad está designada para eso. Entonces es importante que en ese sostenimiento la persona esté adoptando bases, porque digamos que si una casa se sostiene por las bases, pues lo que está diciendo el apóstol, si una casa se sostiene por las bases, ¿cómo va a sostener el proceso? Si lo va a sostener porque todo el mundo le dice algo, porque siempre en el proceso, en cada etapa, yo creo que aparecen ciertas voces, ciertas personas que quieren causar un cambio en esa base que está sosteniendo la persona. Entonces, en este tema es importante que en el sostenimiento, pues la persona esté definiendo qué es lo que lo sostiene. Porque a veces hay momentos donde la fundación es lo mejor y hay un momento en el que se quita lo que está sosteniendo ese cambio y se quiere tomar otra cosa. Y por eso es que a veces se pierde ese sostenimiento. Por eso el apóstol estaba diciendo, pues si se va a sostener, sosténgase por un buen tiempo. Si se va a sostener un buen tiempo es porque no va a cambiar tan fácil lo que lo ha mantenido bien. Entonces, es importante esto. Yo creo que acá nosotros estamos en una escuela en donde vemos los resultados de seguir ciertas pautas, y la idea es que esas pautas se sigan aplicando después para que el sostenimiento se pueda dar a través del tiempo. Porque a veces pasa que algo nos sirve y cuando cambiamos de un entorno, cuando cambiamos de lo que nos rodea, queremos que otras cosas nos sostengan y dejamos tirado a veces todo el avance que hemos tenido. Entonces, por el día de hoy vamos a dejar ahí un tema muy importante de la identidad y esta parte que nos está hablando a nosotros del sostenimiento, solidez que necesitamos para el proceso, que es un trabajo
que como dice el apóstol, es un trabajo constante que necesita de bastante constancia, de que nosotros estemos regulándonos bajo ese ciclo de la recuperación para poder ver un sostenimiento. Entonces, muchas gracias a todos que aportaron, a todas las personas que están presentes. Nos vemos, si Dios quiere, este miércoles, nuevamente en este espacio, hablando sobre esa consolidación de la identidad. Entonces, muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día y bendiciones para todos.